Donald Trump ha creado en el mundo contemporáneo una manera distinta de hacer política, que infortunadamente está siendo copiada en América Latina y en algunos países de Europa y del sudeste asiático. Hablemos de la grosería como la manera de hacer política para descubrir que su efecto no es tan benéfico como muchos piensan. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos de este canal de YouTube? Muchas gracias por seguirme, por estar ahí. Gracias también por escribirme, por darle a la campanita para los nuevos contenidos y para suscribirse también pues en mi canal. En una de las últimas escenas de la película de Oppenheimer, el presidente Harry Truman, que estaba muy orgulloso de haber sido el que autorizara las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, se entrevista con Oppenheimer, que le dice que él es muy consciente del peligro que representa la energía atómica para el mundo. Y el presidente Truman le dice: ya empezaste a llorar como una mujercita, ya te empiezas a arrepentir. Pues el mundo tiene que enterarse que yo fui el que puse las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Ese lenguaje del destino manifiesto de los americanos, ese lenguaje del poder, va a ser más fuerte a partir de la Segunda Guerra Mundial y del nuevo orden establecido, a partir de los tratados que se hicieron posteriormente al año 45. Ese lenguaje es el que está imperando, pero empezó no ahora, ni siquiera con Donald Trump. Ese lenguaje empezó desde el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, cuando los presidentes americanos empezaron a decir: esto es una guerra que vamos a cobrarnos las víctimas de esta guerra. Estas guerras que tanto desprestigiaron a los Estados Unidos en Irak, en Afganistán, en la lucha que hicieron de manera indirecta en Afganistán contra los rusos. Es decir, el lenguaje empezó a cambiar. El mundo había construido unas instituciones para protegerse a sí mismo del bandidaje, del matoneo de los políticos. Y sin embargo, los que menos dieron ejemplo de aquello fueron los mismos americanos. Hay que ver, por ejemplo, durante el periodo del famoso Edgar, cuyo nombre, cuyo apellido no recuerdo ahora, que empezó a perseguir a los izquierdistas de Hollywood y a las estrellas de cine que probablemente tenían ideas liberales. Ese mismo lenguaje de persecución en donde había que aplastar, no solamente lingüísticamente, sino también desde el punto de vista autoritario de la ley, es el que va poco a poco perfilando esto que estamos viendo en el momento actual. Uno se pregunta cómo es posible que una democracia tan importante como la democracia de los Estados Unidos, que era modélica para el resto del mundo, viene a perder tanto peso moral, tanto respeto por la humanidad en la boca de un personaje como Donald Trump. Aunque ya habíamos visto unas andanadas en ese sentido, hasta de personajes como Bill Clinton, que aunque posara de muy decente y de muy especial, sin embargo, se notaba en sus gestos y en muchas de sus apreciaciones una cierta distancia con la humanidad. No para decir que era un hombre sin sentido de humanidad, no, pero sí se veía que su arrogancia, incluso cuando se vio acorralado con sus escándalos, permanecía en el poder porque estaba predestinado para mantenerse allí. El destino manifiesto del que hemos hablado en alguna ocasión e incluso lo mencioné hace un instante, es esa convicción que tienen los americanos de haber sido elegidos por Dios para cambiar el mundo y para mantener a la humanidad iluminada con sus ideas, con sus grandes logros tecnológicos, con la grandeza de un país enorme, con muchos paisajes y con muchas grandes poblaciones, grandes ciudades, etc. Pero lo que estamos viendo en el momento actual de este presidente que insulta, que matonea, que no le importa, digamos, hacer un desaire, despreciar a alguien, el cambiar de opinión de un día para otro, el despreciar a sus enemigos, etc.,
Todo aquello va calando poco a poco, como con la intención de copiarlo para decir que una persona tan radical como él va a lograr que el mundo sea mejor. Estamos viendo todo lo contrario. El mundo no mejoró. Una de sus opiniones que más me ha molestado a mí como ciudadano de este mundo, de este planeta, de este país, fue cuando sugirió que era necesario limpiar Gaza y allí construir una riviera de hoteles de 5 estrellas hermosos que quedarían muy bien en esa zona tan linda. Y lo dijo con la tranquilidad y la desmesura de cualquier campesino que está hablando con su perro mientras se come un sándwich. Es decir, una cosa inusitada. El tratar al presidente de un país soberano como si fuera su empleado que hace el aseo del sanitario, como pasó con el presidente Zelensky de Ucrania, eso es una cosa que es vergonzosa para el mundo. El despreciar los tratados internacionales en los cuales la presencia de los Estados Unidos y no la de Donald Trump es la importante, en donde los Estados Unidos era crucial con su ayuda alimenticia a varios países del mundo, casi a todos los de América Latina, incluidos la Argentina, Colombia igual. Cuando yo era niño y estaba en la escuela, no recuerdo quién gobernaba en los Estados Unidos en aquella época. Creo que fue, claro, posteriormente a John Kennedy. Tal vez sería Nixon. Yo recuerdo que cuando salíamos al recreo, la maestra nos tenía un buen vaso de leche, un pan y un pedazo de queso. Todo venía de un programa que se llamaba Alianza para el Progreso, que es lo que se conoció posteriormente como USAID. La USAID era la ayuda de los Estados Unidos a los países pobres. Yo fui beneficiado en la escuela pública de esa leche, de ese queso que venía de Dinamarca, pero que USAID me enviaba por aquí. Un queso danés estupendo, por cierto, para los niños que no teníamos ningún sentido del gourmet, sino que simplemente queríamos comer algo rico en el recreo, porque nuestros profesoras nos daban el pan y nos daban la leche y aquello. En aquella época no se producía en Colombia todavía la bienestarina, que luego fue famosa. Pues miren, ¿a cuántos países el cortarle la ayuda humanitaria se les ha convertido en una verdadera condena? ¿Cuántos seres humanos están pasando un mal rato? La persecución, por ejemplo, a nuestros hermanos latinos en los Estados Unidos, una persecución que se convirtió en una paranoia cuando se sabe desde todos los puntos de vista que los latinos hemos aportado e incluso las mujeres latinas han aportado no solamente a la economía americana, sino a las economías de sus propios países. El tratarnos como delincuentes, como personas de segunda categoría y decirlo públicamente. Todo ese matoneo se va aprendiendo en otras latitudes. Eso que repiten políticos de ocasión, de aquellos que quieren llegar a la presidencia de los países, es una escuela no solamente vulgar, sino una escuela que no se compagina con la condición humana, con la compasión de quien gobierna. Hace 2 días nada más veía en las noticias cómo el presidente quería, hablo de Donald Trump, quería mm, quitar de las calles de Washington una cantidad de gente que vive en la calle, los homeless, como lo llamarían allá en inglés, porque la delincuencia se había disparado por culpa de estas gentes indeseables. Eso es algo que uno se pregunta, ¿para qué sirve el político? Para servir a la gente. Sirve para servir a los ciudadanos. Sin importar la condición. Cada ciudadano es valioso para quien gobierna, quien hace política. Cuando hablamos de política no es politiquería. Pero esto, que se ha convertido en un matoneo, es un mal ejemplo que han ido aprendiendo, vuelvo y digo, políticos de ocasión que de repente quieren presentarse a las elecciones en nuestros países. El lenguaje de Donald Trump me parece que se entiende muy bien en Milei, quien repite la misma cantilena
la motosierra que quiere acabar con todo y que es cortar cabezas, cortar un estilo de vida de gentes que estaban amañadas en la política. Y lo mismo lo encontramos en Bukele, lo encontramos en Bolsonaro, y ahora en Colombia hay un Santiago Botero que también se identifica con ese lenguaje y está teniendo relativo éxito entre muchas personas que están desengañadas de la cosa política en Colombia. Pero a lo que yo quisiera que llegáramos no es a decir que no hay ninguna idea. Hay unas ideas preconcebidas, políticas, que quieren aplicar con respecto a la economía, pero sin mirar las personas. Porque las personas somos las que vivimos la economía de un país. Nosotros somos los que la construimos y la permitimos. Me parece muy grave que el matoneo, el desprecio, la amenaza se conviertan en el único lenguaje posible para cambiar la sociedad. La sociedad que la conformamos todos debería ser la construcción armónica no solamente de nuestras ideas políticas diversas, sino también la necesidad de expresar en público un ideal de país que todos tenemos en la cabeza, que puede ser que no sea igual para todos, pero que sí tiene una sustancia única y es el bienestar de todos. El mayor bienestar posible de los ciudadanos es lo que se considera como la tarea política. Por eso, este lenguaje del matoneo que incluso escucho en este señor Santiago Botero, que escucho en Bolsonaro, que ahora está en curso en prisión preventiva y seguramente la casa por cárcel, si mal no estoy. Pero también en Bukele, y el hablar de matar, de quitar de en medio, de borrar, de enviar incluso gentes más lejos porque son indeseables, eso riñe con la política, riñe con el derecho humanitario, riñe con el derecho internacional. Estos hombres desprecian, y hablo de Putin y hablo también de Netanyahu, estos hombres desprecian el derecho internacional. Las Naciones Unidas han quedado más desprestigiadas que nunca, pero no podríamos quitarlas ni deberíamos quitarlas, porque las necesitamos para protegernos de ciudadanos de este estilo, de hombres que están pensando que con el matoneo y con el desprecio pueden construir un mundo mejor. Y un mundo mejor solo es posible si todos estamos de acuerdo con todos, es decir, si todos nos ayudamos mutuamente. Finalmente, hay en este país, en el nuestro, en Colombia, hay una polarización brutal de descalificaciones, de expresiones muy vulgares, de palabras que se salen totalmente del ámbito de la política. Hace poco incluso seguía las noticias de España y encontré más o menos lo mismo entre el PP y el PSOE, pero aquí esto ha ido teniendo un cariz de insulto y de persecución desastroso. Yo quisiera recordarles a ustedes que me están allí siguiendo, los enemigos de la gente no son los políticos en sí mismos. Ellos solamente están allí algunos para lucrarse y otros tal vez para ayudar. Seguramente que habrá alguno de buena voluntad. Pero los verdaderos enemigos son la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades, la discriminación. Es no reconocer que somos ciudadanos de un mismo país y de un mismo planeta. Todos los días vemos la matanza en Gaza y todavía seguimos inermes, seguimos sin parar una cosa injusta en donde la gente va a buscar comida y encuentra la muerte. Estamos viéndolo por la televisión, estamos escuchándolo en las noticias y hemos normalizado que eso es Gaza. Putin destruye las ciudades ucranianas y dice a su población, ellos nos atacaron a nosotros y son un peligro para nuestra sociedad, y la sociedad rusa lo cree. Es decir, esto tan absurdo que estamos viviendo es lo más rocambolesco que yo pensé que iba a ver en mi vida. Y ver a este hombre del peluquín, el rubio, Trump, hablar como un vaquero que está en un bar y que quiere disparar al primero que entre, aquello no tiene presentación en política. No debería copiarse ese estilo. Debemos volver a lo humano, al respeto, a la comprensión de que aunque somos distintos, sin embargo somos una sola entidad, una sola naturaleza, y es la naturaleza humana.
Muchas gracias por estar ahí.